Y vamos a ver cuántas de esas iglesias están predicando en la calle. Y van a haber algunas pocas que van a estar predicando, unas pocas. Pero lo problemático es que cuando tú veas o veamos qué están predicando, nosotros nos vamos a dar cuenta que ni siquiera están predicando el Evangelio. Y eso es algo realmente terrible, hermanos. Cuando nosotros hacemos referencia a iglesias evangélicas, deberíamos estar haciendo referencia a iglesias que predican el Evangelio. Y por eso se deberían llamar evangélicas. Hoy día, hermanos, llega a dar vergüenza llamarse evangélico. Esa es la realidad. Llega a dar vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo relacionas cuando decimos que somos evangélicos? Con el pastor Soto, con el pastor Sidi, con una serie de personajes que vemos en la tele que sí dicen son evangélicos, pero no predican el Evangelio. Ahora bien, esto para nosotros, si bien es un problema, es una oportunidad, hermanos, una herramienta quizás para poder predicar el Evangelio. Ahora bien, estoy haciendo esta introducción, hermanos, porque las iglesias evangélicas, vamos a llamarlas cuando metemos todas las iglesias en esta bolsa, se llaman evangélicas y toman un montón de consignas cristianas y un montón de cosas, pero ni siquiera saben de dónde vienen. Los evangélicos ni siquiera saben por qué se llaman evangélicos. Y es así que también nosotros, que somos una iglesia reformada, ni siquiera mucha gente sabe qué es lo que es la reforma. Siendo que, para que entendamos algo, todas las iglesias evangélicas son hijos de la reforma. Algunos hijos, otros nietos, bisnietos, tataranietos, pero vienen de la reforma. Son algunas de las ramas de la reforma. Ahora, la intención de hacer esta introducción, hermanos, es que nosotros podamos conocer esta historia. Y es así como yo los voy a invitar. Algunos conocen esta historia, algunos no. Es importante que los que no conozcan esta historia tomen mucha más atención. Y los voy a invitar entonces a que retrocedamos en el tiempo. Hoy día estamos en el año 2023. Y los voy a hacer retroceder un poquito más de 500 años atrás en la historia. Poquito más de 500 años. Vamos a trasladarlo efectivamente al año 1500 aproximadamente. 1500 después de Cristo, hermanos. Esto fue muchos años atrás, ¿no? ¿Qué estaba pasando? En estos tiempos, hermanos, hace 500 y un poquito años, no existía la iglesia evangélica. No existía ni JB aquí, no, o sea, ni siquiera existía Chile como nación. Pero no existía la iglesia evangélica. A mí me da tristeza. Yo he hablado incluso con algunos pastores pentecostales y yo le pregunto, bueno, ¿y de dónde vienen los pentecostales? De Pentecostés. De Pentecostés, hermanos. Siglo I. Pero no, hermanos, los pentecostales no vienen del siglo I. Los pentecostales nacen a principios del siglo XX. Son nuevitos. Algunos dicen, bueno, a fines del siglo XIX, pero son nuevitos. Tienen muy poquitos años. De hecho, hace 500 años no existía ningún pentecostal. Y por lo demás tampoco existía ningún bautista. También lo decimos. Porque no existían evangélicos en general. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo, hace 500 años atrás en el mundo? En el mundo existía una hegemonía, un dominio, sobre todo vamos a pensar en Occidente, ¿cierto? Vamos a separar el Medio Oriente y el Islam y todas esas cosas. Vamos a irnos a Occidente. En esos tiempos, hermanos, se había descubierto recién América. América se descubrió en el 1492, ¿cierto? Pero era una tierra que ni siquiera se hacía nada aquí todavía. Todo lo que se conocía se producía en Europa particularmente. Y el dominio de toda esa civilización, ¿cierto?, europea, estaba en dominio de la Iglesia Católico Romana. Acuérdense bien. Iglesia Católico Romana. ¿Nosotros somos una iglesia católica? Sí, la respuesta es sí. Se va a extrañar, pero usted es parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica o católico significa universal. Nosotros acabamos de orar por la Iglesia universal, por la Iglesia invisible. Nosotros somos Iglesia Católica. Lo que no somos es romanos. Amén. Hay que hacer esa distinción.
La iglesia protestante como que se rasga vestiduras cuando hablamos de católicos porque no entiende, ¿cierto?, que somos católicos. De hecho, el término católico para la iglesia cristiana se rastrea hasta el primer y segundo siglo. La iglesia nos llamaba católicos, a nosotros, porque somos parte de la iglesia universal. Pero ojo con esto, no somos romanos. La que predominaba aquí era la iglesia católico-romana. Y para entendimiento le vamos a llamar solamente iglesia romana, porque de católica no tiene nada, ¿cierto? Por más que tengan equipo de fútbol en la Universidad Católica y que tengan pontificia en la Universidad Católica y un montón de las... Es palabras nomás. Son romanos. Tienen doctrina romana, costumbres romanas, todo romano, hermanos. La iglesia católica romana es romana en sí. Volviendo al año 1500, estamos en el año 1500, ¿cierto? Había una hegemonía, un poder absoluto de la iglesia romana en el mundo occidental. Ellos, los de la iglesia católico-romana, o romana, ¿cierto?, dominaban todos los aspectos de la vida de las personas. Todo. Manejaban la justicia, ponían y sacaban reyes, ¿cierto? El papa era el rey sobre todo los demás, las cosas que existían. Ellos dominaban todo lo que las personas creían. La fe, todo lo que las personas podían pensar era, de alguna manera, dominado por la iglesia romana. Es tanto así que se conoce este periodo hasta prácticamente el año 1500 y 1000 años hacia atrás como el periodo del oscurantismo en el mundo. ¿Por qué? Porque cualquier luz de iluminación, cualquier pensamiento era apagado, ¿cierto?, por el dominio, por el abuso de la iglesia romana. Es así entonces que nosotros estamos en el siglo, términos del siglo V, ¿cierto? Y la iglesia que predominaba todas las cosas era la iglesia romana. Nosotros no existíamos en ese tiempo. Pero a pesar del abuso constante que había en ese momento, ya se habían levantado hombres valientes, hombres que se habían levantado en contra del poder. Como lo hemos visto con nuestro hermano Cristian, ¿cierto? En la historia del cristianismo, habían hombres los cuales hoy día los conocemos como los pre-reformadores. Hombres valientes que se habían levantado contra el poder y contra los abusos de la iglesia romana. John Wycliffe, ¿cierto? Girolamo Savonarola, ¿cierto? Estaba también el amado por todos nosotros John Huss. Hombres valientes y entre otros muchos, porque habían otros muchos que se levantaban. Algunos seguidores de estos. Y estos y otros muchos fueron asesinados vilmente, llamados herejes. Condenados a la hoguera. John Huss, ¿cierto? Murió quemado en la hoguera. Quemado vivo, hermano. Se levantaron contra eso. Pero el ambiente no cambiaba. No cambiaba. Se estaba generando algo, pero el poder de los romanos era absoluto. En el año 1506, hermanos, llega al papado un papa llamado Julio II. Y él ve entonces la Basílica de San Pedro, que era tan feita. Y como todo lo que tenía que ver con lo católico romano era pomposo y tenía que ser grande y hermoso y vistoso, él dice, bueno, vamos a reconstruir la Basílica de San Pedro y la vamos a hacer, pero algo que está hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema? A pesar de que el clero, ¿cierto?, la curia y toda la gente que tenía el poder en la iglesia romana tenía mucho dinero, no iban a gastar su plata. Entonces tenían que recurrir tenían que tomar dinero de alguna manera. Es así, hermanos, que a ellos se les ocurrió entonces empezar a vender indulgencias. Hermanos, cuando hablamos de la indulgencia hay mucha confusión respecto a la indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Bueno, la indulgencia, en palabras simples, es un perdón. Y la indulgencia también tiene una historia. Las indulgencias, más o menos, hermanos, se rastrean desde el siglo IV, siglo V. Porque también, como lo vimos en la historia del cristianismo, existieron lo que eran los lapsis. ¿Se acordaban de los lapsis? Para que ustedes sepan, los lapsis eran los que habían negado la fe. Recordemos que en los primeros 3 siglos del cristianismo la iglesia fue perseguida.
Entonces habían personas que ante la tortura decían, no, 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 yo reniego de la fe. Eso eran los lapsis. Pero esto de las indulgencias nació como un perdón a esas personas para que fueran restituidas a la iglesia. Ah, tú negaste a Cristo, tú apostataste de la fe, ya, pero te perdono. Eso fue un perdón. Y así entonces se empiezan a, de alguna manera, tergiversar las indulgencias. El perdón que es llamado a todos nosotros a tener entre los hermanos tomó esta forma de indulgencia. Entonces ahora ya la iglesia, cuando derechamente se legaliza como una iglesia romana, ¿cierto? En el año 478, cuando ya la iglesia se afirma, entonces empieza a extender este perdón de manera oficial, casi como una especie de papel notarial que te decía tú estás perdonado. La iglesia había tomado una forma de legalidad y entonces ahora las indulgencias, este perdón era a modo de confirma. Te perdono pero confirma. Y así se fue tergiversando esta indulgencia hasta que después fue empezada a dar a modo de favores. Tú haces algo y indulgencia. Tú vas a las cruzadas, te doy indulgencia. Tú haces peregrinaciones, yo te doy una indulgencia. Se empezó a cambiar y aquí vemos algo que es totalmente pervertido. ¿Cuándo el perdón se ha dado a cambio de algo? No. Y llegó el punto tal de la perversión en este sentido que cuando ellos vieron que tenían estas indulgencias dijeron, bueno, ahí podemos sacar plata. Es así entonces que en este tiempo, para que ustedes sepan, se empezaron a vender indulgencias. Fue por la iniciativa de Alberto de Brandeburgo, ¿cierto? Que era un arzobispo, el cual envía al famoso Johann Tetzel a vender indulgencias por toda Alemania. Empiezan entonces a vender perdón. Pero hermanos, era tal la perversidad de esto, que no solamente vendían el perdón por un pecado. Llegaban personas a decir, mira, ¿qué pasa si mato a mi tío? ¿Cuánto me costará? Tanto. Total, estaba perdonado por la iglesia, ¿no? Pero era tal la perversión también que no solamente se vendía el perdón para los vivos, sino que se vendía el perdón para los muertos. Hace un tiempo se venía, ¿cierto?, masticando, se venía enseñando la doctrina del purgatorio, que nosotros sabemos que es totalmente antibíblica. Y ellos entonces decían, tú puedes también pagar el perdón de tu tía. Tu tía que murió, pero está en el purgatorio, si tú pagas, la sacamos del purgatorio, se va al cielo. Usted puede decir, pero ¿cómo pueden creer eso? Hermanos, se creía. Lo creían. Y se movía una cantidad enorme de dinero. Decía Tetzel, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo volará. Imagínense. Y la gente entonces se agolpaba a dar lo que no tenía por el alma de su mamá muerta para que se fuera al cielo. Si eso existiera, hermanos, hoy día, y fuera una realidad, ¿acaso también nosotros no pagaríamos porque nuestros padres se fueran al cielo? ¿O nuestro hermano? ¿O nuestros tíos? Lo pagaríamos, ¿no? Bueno, hace 500 años ellos entendían que esto era una realidad, porque no podían creer ellos otra cosa que no era lo que la iglesia romana les pusiera. Ellos realmente lo creían. Entonces, ¿qué hacían? Pagaban. Pagaban. Ese era el contexto, hermanos, del principio del siglo XVI. 1500 y fracción. 1508 en adelante. Y es en ese contexto, hermanos, donde aparece en la escena un monje agustino llamado Martín Lutero. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado esta canción, este nombre, ¿no? Martín Lutero, monje agustino, ¿cierto? El cual era un monje católico. Era un hombre que después fue nombrado sacerdote. Pero él tenía una particularidad. Él había sido llamado por Dios y había sido tocado por Dios de una manera especial. Era un hombre que tenía mucho respeto por las cosas santas, o por lo que él entendía santo. Cuenta la narrativa que en la primera misa que él impartió, porque él impartió una misa, casi se le caen los elementos, porque él entendía que era el cuerpo y el pan, la sangre de Cristo. Entonces estaba tan asustado de que eso fuera Cristo, que casi se le caen las cosas.
Este hombre, que era un hombre que tenía un dilema en su corazón tremendo, ¿cierto? Profundamente. Una vez se le preguntó, ¿tú amas a Dios? Y él dijo que si lo amo, yo lo odio. Y tú decís, ¿por qué? Porque él sabía que no le podía agradar. Era tal su indignación y de no poder alcanzar por méritos a Dios y de no poder ponerse, ¿cierto? De ser digno ante Él, que él odiaba a Dios por no poder alcanzarlo. Este hombre ayunaba hasta desmayarse del hambre. Oraba por horas. Se confesaba como 5 horas y cuando se iba hablando, se estaba yendo, espérame que me faltan pecados y seguía. Era tan enfermante este hombre, Martín Lutero, y entonces, digamos, estaba tan interesado en agradar a Dios por medio de las obras, que hacía muchas cosas para agradar a Dios. Era un hombre desesperante, tanto así que él tenía un superior. Y como el superior estaba hasta acá con Martín Lutero, le dijo, ¿sabes qué? Ándate a la Universidad de Wittenberg y imparte clase. Anda a hacer clase allá porque la verdad que tenés mucho tiempo, o sea, tenés mucha energía, hace cosas. Es así entonces como Martín Lutero efectivamente en un tiempo da clases en la Universidad de Wittenberg. Cuenta la narrativa que expuso el libro Los Hechos, pero no fue hasta que se empezó a introducir a este libro de Romanos cuando él de alguna manera encontró la paz. Y son estos versículos justamente, ¿cierto?, los que acabamos de leer. Romanos 1, versículos 16 y 17, los que le abrieron el corazón. Él mientras leía que el justo por la fe vivirá, según en sus palabras dijo que eran como si las puertas del cielo se estuvieran abriendo delante de él. Él entendió que no eran las obras las que salvan a las personas. Él entendió que lo que salvaba a las personas era la fe. Porque la justicia de Dios, ¿cierto?, se da por la fe. Es la fe la que hace salvo a los hombres, no las obras. Entonces lo que sucedió, que este hombre tuvo un encuentro realmente con la gracia de Dios. Gracia de Dios que estaba perdida en el mundo. Porque lo que se enseñaba hasta ese tiempo, en todos lados, por la hegemonía de la iglesia romana, era obras, paga con dinero, haz esto otro, penitencia, un montón de cosas, para se supone salvar el alma. Pero nosotros sabemos, hermanos, que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Es así como este hombre, cuando ve que en Alemania se vendían indulgencias, empezó a reclamar contra ellas. Martín Lutero no se levantó un día para otro y pues clavó las 95 tesis. Protestó más o menos como 3 años en contra de la indulgencia, hasta que en un modo de desesperación final, él clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Esas 95 tesis, hermanos, son 95 preguntas o críticas, podríamos decir, a la Iglesia Católica Romana por sus malas prácticas, por sus abusos. La gran mayoría de esas tesis tienen que ver con justamente la venta de indulgencias. Preguntas como, ¿cómo vamos a vender indulgencias si el hombre no puede ser salvo por medio de esto, sino que por la fe? ¿Qué autoridad tiene el Papa, cierto? Y una serie de cosas que al ponerlas ahí en la Catedral de Wittenberg, esto funcionó como una especie de muro, o podríamos decir una difusión en televisión. En esos tiempos no existía la televisión. Y la gente, para informarse, iba efectivamente a las iglesias. ¿A qué? A ponerse al día de las situaciones en general. Es ahí entonces cuando las 95 tesis se diseminaron por Europa como una chispita, ¿cierto?, puesta en un gasoducto. Las 95 tesis, hermanos, fueron clavadas en la Catedral de Wittenberg un 31 de octubre de 1517, hace 506 años atrás. Y eso, hermanos, dio inicio a la Reforma Protestante. Y eso no solamente dio inicio a la Reforma Protestante, dio inicio a una serie de nuevas, podríamos decir, iglesias, denominaciones, que son las que nosotros encontramos el día de hoy. En otras palabras, no existiría, hermanos,
No existiría una iglesia ni bautista, ni pentecostal, ni luterana, para que decir, ni una serie de iglesias, si es que no hubiera acontecido esto, que nosotros entendemos, hermanos, que fue guiado por el Señor. Ahora bien, esto es tremendamente importante, hermanos amados. Tremendamente importante en la historia. Esto marca la historia. Derechamente, cuando nosotros analizamos los hitos más importantes de la historia de la humanidad, sin duda la Reforma Protestante está entre uno de ellos. Y para nosotros, que lo vemos desde una perspectiva espiritual, también, más aún, seguido de la venida de Cristo, ¿cierto? Podríamos decir que este es el segundo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque abrió las puertas al cielo a millones y millones de personas. Hoy día nosotros, bautistas reformados, y por eso somos reformados también, ¿cierto? Porque entendemos que la historia es tremendamente importante. Podemos observar esto dando gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero esto no queda aquí, hermanos. En cuanto a Martín Lutero y sus 95 tesis, estas que se expandieron por todos lados, no le agradó nada a la Iglesia Católica Romana. No estaban felices. Derechamente empezó una persecución a Martín Lutero. Es tanto así que en esos tiempos atentar o decir algo en contra de la Iglesia Romana te costaba la muerte, hermanos. No es como ahora. El Papa no sirve para nada. No, en esos tiempos era decir eso te podía costar la muerte. Era así de terrible. Ahora, cuando Martín Lutero hace esto, no tenía la intención, hermano, de cambiar la Iglesia Católica o hacer una nueva religión. No tenía la intención de hacer una religión. Él quería, digamos, corregir el camino que había perdido la Iglesia Católica. Es importante notar eso. A Martín Lutero no se le ocurrió hacer una iglesia nueva. Él era católico romano. Él quería solamente corregir las perversiones que veía en la iglesia. Ahora, la iglesia empezó a perseguir a Martín Lutero y llega a un punto donde engañándolo, podríamos decir, lo lleva a un juicio, que nosotros conocemos como la dieta de Worms, en el año 1521. En aquel entonces se lleva engañado a Martín Lutero a esta especie de juicio. Una dieta era una especie de concilio, una reunión, tanto de autoridad eclesiástica como de los príncipes de Europa. Entonces se lleva a este lugar para enjuiciarlo. Estaba ahí un hombre, ¿cierto?, el cual le pregunta si todos los libros que estaban ahí eran de él, y él dice sí. Y lo invitan a retractarse de todo eso. Lo invitan a retractarse. Ahora, ojo con esto. Retractarse y decir, no, todo lo que dije es mentira, ¿cierto? Era básicamente pisotear su propia verdad, lo que él creía. Pero si no lo hacía, él sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Ya 100 años atrás, a John Huss lo habían matado de una manera similar, muy similar, y lo habían quemado vivo. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que defender a Cristo y decir yo soy cristiano y yo defiendo las verdades que creo de la Biblia, y si ustedes le dicen retráctate y si no lo hacen, están condenados a ser quemados vivos, ¿se retractan? Muchos de nosotros lo haríamos. Y Martín Lutero dudó, tuvo miedo. Y él dijo, deme un día más. Y él se fue en la noche, ¿cierto? Estuvo la noche orando. Y al otro día llegó. Imagínense la reunión. Nosotros hemos tenido reuniones importantes, difíciles. Una prueba en el colegio, una tesis por ahí. Pero hermanos, aquí se está jugando la vida. Y él ahí, entonces dice estas palabras. Cuando le dicen, ¿se va a retractar? Martín Lutero dice, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Él diciendo esto, hermanos, se estaba condenando a sí mismo. Y Martín Lutero, entonces, saliendo de ese lugar y por estas
cosas que el Señor en su soberanía hace, es raptado, hermanos. Pero no lo rapta gente mala, lo raptan un príncipe, ¿cierto?, de Alemania, que era su amigo, y lo rapta justamente para que no lo mataran. Y lo esconde un año en un castillo. Durante ese tiempo, hermanos, la sociedad, ¿cierto?, particularmente alemana, pensaba que Martín Lutero se había muerto, que lo habían matado. Estaba desaparecido, pero en su ausencia, la reforma empezó a efervecer, a crecer. Sus escritos, ¿cierto?, empezaron a reproducirse más y más. Recordemos que hace unos 70 años atrás, más o menos, se había inventado la imprenta de Gutenberg. Entonces, no era como que estábamos traduciendo así, ahora se imprimían los textos de Martín Lutero y empezaban a diseminarse por toda Europa y todos encontraban sentido a lo que decía. Y porque lo encontraban, sí, tiene razón. Y es así que Martín Lutero se encerrado un año en este castillo. No fue un año de vacaciones, hermano. Tradujo el Nuevo Testamento, ¿cierto?, al alemán. Él en un año tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y es así cuando él vuelve después de un año, entonces, que se transforma en la cabeza visible de la Reforma Protestante. Por eso nosotros le tenemos tanto cariño a Lutero. ¿Lutero era un hombre con errores? Sí, hermano. Era un hombre como todos nosotros. Tenía, podríamos incluso errores doctrinales a nuestros ojos. Sí. Sí. Él creía en la transustanciación, efectivamente que los elementos cambiaban y se transformaban en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que son representaciones. Él tenía, algunos dicen que tenía rasgos antisemitas, bueno, hay un contexto, pero Martín Lutero, hermanos, era una persona, pero que estaba defendiendo una verdad importantísima. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia. Estaba defendiendo a solo Cristo. Él lo estaba haciendo, hermanos. Es un hombre importante que vivió entonces guiado por Dios. Pero la historia no termina acá, porque aquí quiero que reflexionemos en algo importante. La Iglesia Católica lanza lo que se conoce como la Contrarreforma. La Contrarreforma, cierto, que al final tiene su cúspide en el Concilio de Trento, donde, para que ustedes sepan, en el Concilio de Trento añade los libros deuterocanónicos. ¿Por qué los católicos tienen otra Biblia que nosotros? Porque en ese concilio añadieron libros que no eran inspirados y por eso tienen más libros que nosotros. ¿Ya? Para que ustedes sepan. Hasta ese tiempo la Biblia tenía los mismos 66 libros que tenemos nosotros. Los demás fueron añadidos justamente a modo de defensa contra la Contrarreforma. Pero no solamente hizo eso, sino que levantó a diferentes hombres para pelear contra Martín Lutero. Y uno de ellos, hermanos, un humanista muy brillante, llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, hermanos, es conocido como un erudito. Y Erasmo de Rotterdam, hermanos, fue instado, ¿cierto?, por el Papa para disputar con Martín Lutero teología misma, teología pura. Se dice por ahí que Martín Lutero pololeó, se acercó a la Reforma, pero algunos lo acusan, ¿cierto?, que por interés económico se mantuvo en la fe romana. Ahora, y empezó a disputar entonces con Martín Lutero. Ahora ustedes podrían preguntarme, ¿qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Hermanos, porque la disputa que ellos tuvieron era de un tema en particular. El libre albedrío. Si ustedes le preguntan hoy día a cualquier persona evangélica incluso, ¿tenemos libre albedrío? Sí, sí lo tenemos. Vamos a entender esto, hermanos. La disputa entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam se fundamentaba justamente en esto. Y quiero explicársela. Erasmo de Rotterdam defendía que el hombre tiene la capacidad de elegir a Dios. Él decía y él postulaba que en su naturaleza el hombre estaba en condición de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es claro que Erasmo de Rotterdam postulaba que el hombre efectivamente tenía libre albedrío para elegir a Dios. Pero Martín Lutero, en contrario, decía, no, el hombre no puede elegir a Dios.
Porque el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados, incapaz de ir a Dios debido a su naturaleza pecaminosa. El hombre no puede ejercer ese libre albedrío para ir en arrepentimiento y fe. El hombre no puede ir a Cristo si es que no es por una obra del Señor anteriormente en el corazón, si él no hace una regeneración inicial. Aquí hay una disputa, 2 puntos. Erasmo de Rotterdam dice, sí, el hombre tiene la capacidad de elegir. Martín Lutero dice, no, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La disputa tiene un trasfondo más importante, el pecado original. ¿Fue el pecado original de Adán el que condenó a toda la humanidad? ¿O no condenó a toda la humanidad? Ese era el punto. El pecado de Adán generaba una condición caída en toda su descendencia, la cual le daba una naturaleza pecaminosa y lo hacía incapaz de elegir a Dios, ¿o no? Por lo demás, déjenme decirle que esta no es una disputa que apareció en este siglo. Había aparecido ya unos 10 siglos antes, ¿cierto? Entre Agustín y Pelagio, ¿cierto? Es lo mismo, la misma disputa. Y después se volvió a reproducir más adelante, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Quiero que entendamos algo. Erasmo de Rotterdam estaba equivocado. El que tenía razón era Martín Lutero. El hombre es incapaz de ir a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cuando tú vas al cementerio y le dices, oye, levántate, yuhu, el muerto no le va a responder nada, porque está así, muerto. El hombre, nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice Efesios. Pero es ahí cuando el Señor nos llama, hace una obra en nuestro corazón para que podamos oír. Estaba Lidia, ¿cierto? Ahí trabajando. Pablo predicó. ¿Y qué hizo el Señor? Despertó a Lidia para que pudiera oír. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Que los que creen en Jesucristo, le aceptan como Señor y Salvador, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nos quedamos hasta ahí. Pero después dice algo, hermanos. Los que no son hijos de Dios por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. No es el hombre el que puede ejercer esta voluntad, es Dios en que elige. Esto nos lleva a una pregunta, entonces. ¿Elige Dios al hombre o el hombre a Dios? Para salvación, ¿elige el hombre a Dios o Dios al hombre? Erasmo de Rotterdam dice, el hombre elige a Dios. Era humanista por lo demás. Martín Lutero dice, Dios elige al hombre. A los que antes conoció, esto mismo los predestinó, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Si pensamos hoy día en la gran mayoría de la iglesia evangélica, y le pusiéramos a Erasmo de Rotterdam por un lado, y a Martín Lutero sin decirle absolutamente nada de a quién representa, ¿con quién se identificarían la gran mayoría de los evangélicos? Con un católico del siglo XVI. Esa es la realidad de las cosas. Y es la triste situación de la iglesia actual. La gran mayoría de los evangélicos hoy día diría, Erasmo de Rotterdam tiene toda la razón, siendo que son hijos de la Reforma. ¿Se dan cuenta el problema impresionante en el que estamos hoy día como iglesia contemporánea, podríamos decir? Es aberrante. Y eso es ¿por qué? Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hoy día, hermanos, sin darnos cuenta, hemos vuelto al mismo tiempo del siglo XVI. La salvación solamente por fe está casi, hermanos, hoy día olvidada. Lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de los evangélicos son salvos por obras. La gran mayoría de los evangélicos entienden la salvación por obras.
Es que yo tengo que hacer esto para que Dios me salve. Es que yo puedo hacer esto para que Dios me salve. Hermanos, el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse porque es una obra plenaria y absoluta de Dios. Dios predestina al hombre. Dios llama al hombre. Dios justifica al hombre, haciendo en Cristo toda la obra de salvación en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Dios lo hace todo. Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice Romano, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay obra, hermanos, absolutamente ninguna. Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo ahí? Si tú piensas que con obras tú vas a aportar a la fe, tú te estás endeudando con Dios. Porque tú no entiendes que no son tus obras. Nosotros no hacemos obras para acumular méritos para con Dios. Es tanto así, hermanos, que cuando hablamos de la indulgencia, esta aberración, se le llamaba el tesoro, ¿cierto? Que el tesoro del cielo, el cual estaba ahí, lleno de obras buenas de todos los cristianos. Y era un tesoro de obras buenas que el magisterio podía ocupar. Cuando él daba una indulgencia, él decía, voy a tomar obras de otros hermanos y las voy a pasar a ti. Salvación por obras. Hoy día todo es obras. Las iglesias evangélicas venden y enseñan una salvación por obras. Hermanos, nosotros no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Hay una diferencia importante. Y alguien diría, no, pero es que la fe no es obra. Sí, la fe es una obra, es un mérito. Si no, no diría el mismo apóstol Pablo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Incluso la fe que nosotros tenemos es dada por Dios. Nada, hermanos, absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer nos acerca a Dios. Es todo obra plenaria de Dios. Dios hace una obra en el corazón. Nos capacita para creer. Pero si Dios no hiciera esto de fondo, nosotros no podríamos creer. No podríamos hacer nada. Hermanos, si no entendemos que es la fe la que salva, estamos derechamente pisoteando la cruz de Cristo. Creer que son mis obras las que me salvan es decirle a Cristo, buena la obra que hiciste, te pasaste, Señor, pero te falta. Ahora vengo yo. Eso es poner obras en la salvación. Es pisotear y escupir a Cristo. Cristo lo hizo todo en la cruz. Él dijo, consumado es. Y eso es, está listo todo. No hay nada que usted pueda hacer. Nosotros que fuimos conquistados por los romanos en Chile y tenemos mucho pensamiento en romano, venimos con una cultura, una idiosincrasia religiosa, nos cuesta mucho despegarnos de eso. Incluso cuando pecamos, Señor, tengo que hacer algo para resarcirme. En vez de ir a Cristo en arrepentimiento, ¿cierto? No, voy a hacer algo bueno para equiparar. La gente piensa que se va a salvar porque hace más obras buenas que malas. No. La fe es la única salida o la única entrada al cielo. Hermanos, esto es el evangelio mismo. No podemos predicar el evangelio diciendo que la salvación es por obras. Eso no es evangelio. Eso caería en la condenación de Gálatas 1. El que viene a mí con otro evangelio que el que no ha sido predicado es maldito, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el evangelio contiene salvación por gracia, gratuita, para todo aquel que cree. Vamos a ofrecer salvación por los méritos de Cristo. El evangelio, hermanos, ha costado la sangre de muchos hermanos.
Los pre-reformadores, después muchos reformados, muchos hermanos que predican en lugares distintos, los hermanos que murieron en los primeros siglos de la fe, y sobre todo la sangre de Cristo, para que nosotros la pisoteemos de esa manera, vendiendo una fe romana. Ojo con sus obras. Medite bien por qué viene a la iglesia. Porque si usted viene a la iglesia para estar en paz con Dios, déjeme decirle que usted es un romano. Un romano. Y es muy probable que esté condenado. Porque nosotros nos venimos a la iglesia para obtener algo de Dios o para estar en tranquilidad con Dios. Nosotros venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Porque necesitamos de Dios. Porque Dios ya nos lo dio todo. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Glorificarle. Yo no vengo a la iglesia, ay, que tenemos que venir porque hay que cumplir. Y así yo me estoy ganando méritos. Ese pensamiento es católico. Hermanos amados, todo hombre está condenado por sus delitos, por sus faltas, por sus pecados, por transgredir la ley de Dios. Y no hay obra absoluta que pueda hacer para salvarse. Si el hombre ha transgredido la ley de Dios, ha pecado contra un Dios justo, debe ser castigado. Si nosotros vamos donde un juez y le digo, sí, asesiné a Pedrito, pero yo soy súper buen esposo, buen papá, soy un muy buen vecino, incluso soy delegado de la Cruz Roja, al juez justo le va a importar nada. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que pagar es mi delito. Asimismo, nosotros que hemos pecado contra Dios, no podemos ir a decirle al Señor, pero es que yo hice tantas buenas obras. Incluso el Señor fue a la iglesia y ayudé a mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué le va a decir el Señor? Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y también le va a decir, porque aun cuando éramos enemigos, hemos sido justificados gratuitamente por las obras de Cristo. Solamente hay que creer, solamente la fe. Hermanos, cuando se levanta el movimiento de la fe reformada, cuando se levanta el movimiento de la reforma levantó 5 verdades impresionantes. 5 verdades fundamentales para la fe. Estas 5 verdades deberían ser algo que toda iglesia evangélica debería defender, pero que ni siquiera las conoce, hermano. Sola Escritura. La única fuente de autoridad y práctica para los hijos de Dios es la Biblia. La fe, la Biblia es suficiente, perfecta, autoritativa. No necesitamos nada más que la Biblia. Solo Cristo. Somos salvos solamente por la obra de Cristo. Sola gracia. La salvación es por gracia, por regalo. No porque yo me gano el regalo, no, es por regalo de Dios. Sola fe. Solamente por la fe. ¿Y cómo se llama nuestra iglesia? Soli Deo Gloria. Solo para la gloria de Dios. Todo lo que debemos hacer. Citamos hoy día Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos amados, hoy día tenemos una preciosa y maravillosa oportunidad. No solo de hacer memoria de lo que ha hecho el Señor a través de muchos hombres, particularmente a través de Martín Lutero, sino que tenemos la oportunidad de agradecer al Señor, porque si no hubiera conducido estos eventos, nosotros no estaríamos acá y nunca hubiéramos podido alcanzar su verdad. Entendiendo, hermanos, que no fueron nuestros méritos, sino nuestras obras, y ni siquiera nuestra capacidad de creer, sino la gloriosa misericordia de Dios, las que nos tiene acá. Debemos dar gracias y gloria a Dios. Y defendamos hoy día, hermanos, esta verdad. Porque la lucha que tenemos hoy día, hermanos, es la misma que tenía el hermano Martín en el siglo XVI. Tenemos que salir
a predicar el Evangelio, sobre todo a los evangélicos. Es irónico, pero es la pura realidad. Pero hermanos, no olvidemos nunca esta preciosa y preciosa, hermosa verdad. El justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias y bendito Dios, damos gracias a usted. Bendecimos y exaltamos su nombre. Sabemos que usted en su soberanía, en su amor, ha hecho las cosas perfectas. Le damos gracias por levantar a hombres que han defendido las verdades bíblicas, Señor, incluso arriesgando sus vidas. Ayúdenos, denos la valentía y el entendimiento, Señor, para poder tomar esa misma bandera y defender lo que usted nos ha dado, Señor, cueste lo que cueste. Gracias, Señor, por su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a cantar un himno escrito justamente por Martín Lutero. Hoy día nosotros tenemos un himno en nuestro himnario, ¿cierto? El himno número 7, escrito justamente por Martín Lutero. Y espero que mientras lo cantes, mediten lo que él creía y en lo que realmente estaba dispuesto a sufrir.
gracias por este servicio general. Damos gracias, Señor, por poder recordar, Señor, su obra y meditar, Señor, en su palabra, en el saber, tener la certeza de que no son nuestras obras las que nos salvan, Señor, sino la fe. Gracias, Señor. Oramos para que usted siga acompañándonos este día. Hemos confiado, Señor, en su amor, hemos confiado, Señor, en su perfecta misericordia. Y oramos, Señor, para que usted nos ayude no solamente a predicarla, Señor, sino que oramos para que usted haga la obra en los corazones de aquellos que oyen. Damos gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos